fondo. Hoy se realizaron las primeras rondas de conversaciones entre Washington y La Habana para discutir el tema migratorio. Unos lo ven como que Washington ha cedido a un chantaje migratorio que le han montado a través de Nicaragua, otros como una manera de presionar a La Habana en unas circunstancias bastante difíciles, sobre todo después de la represión que se ha producido en Cuba. Todavía están calientes los juicios a los que salieron a manifestarse el día 11 de septiembre. Y también está caliente el apoyo abierto de Cuba a la invasión rusa a Ucrania. Estas son imágenes tremendas de estas caravanas cruzando el río. Ahí hay ciudadanos de todas las nacionalidades, pero fundamentalmente cubanos, 100.000 cubanos desde septiembre hasta hoy, 80.000 desde octubre. Los venezolanos también son un grupo numeroso. Estas imágenes son ya aquí en Miami. Tienen semi-colapsadas las agencias de ayuda. Es un problema bastante complicado porque no es solo un tema migratorio, es sin duda también un tema político y un tema económico. Muy buenas noches. Bienvenidos a Fondo. A ver, tenemos como invitado al embajador Simón Ferro, embajador de los Estados Unidos en Panamá, uno de los países que también ha estado en la ecuación de este éxodo desde hace muchísimos años. Embajador, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Además, presidente del Partido Demócrata en la Florida, expresidente, ¿no? Marcel Felipe, que es su abogado, presidente de la Fundación Inspira América. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Marcel. A ver, ¿por dónde empezamos? El tema de... ¿Han presionado con el éxodo a Washington para sentarse en la mesa de negociaciones, o algunos en la administración que esa es la pregunta que se están haciendo los que ven con suspicacia todo esto, han aprovechado la crisis para llevar allá una agenda que en realidad se detuvo el 11 de julio pasado? Bueno, no son las únicas dos opciones, hay otras razones posiblemente, ¿no? Claro. Mira, y se te olvidó decir humanitario, un tema político, todo lo que tú dijiste, pero también yo creo que es humanitario. El hecho es de que los Estados Unidos ha ofrecido y tiene 20.000 visas migratorias para los cubanos, que pararon cuando se rompieron las relaciones bajo la presidencia de Trump, y están ahí para el beneficio del pueblo cubano, de una forma relativamente sencilla, de una forma hábil, de una forma que no lo expone a uno a cruzar el estrecho entre Cuba y la Florida, y mucho menos irse a países centroamericanos y también ese corredor extremadamente peligroso. Mira, para los Estados Unidos es, yo creo que un tema humanitario, un tema práctico. Los Estados Unidos quiere algún tipo de orden en todo esto, y no hay duda que es un tema político también. Es político porque obviamente los temas de la frontera se le viran a Biden y se utiliza como una crítica de su presidencia. Pero a la larga, los cubanos que están entrando por la frontera o cruzando, y muchos muriendo en el camino, son un tema, yo creo que especial para este país, siempre lo han sido, por eso es que nos han dado tantos privilegios y beneficios, ¿no?, en cuanto a entrar a los Estados Unidos. Así que yo creo que todo lo que tú dijiste, pero también práctico, humanitario, y nos conviene a nosotros, ¿no?, que si un familiar puede recibir una visa en Cuba y venir como una visa migratoria, no tiene que pedir asilo, no tiene que entrar por la frontera, yo creo que nos conviene. No, para responder tu pregunta, yo creo que son las dos cosas. Nuevamente, lo que estamos viendo no es nada nuevo. Lo vimos prácticamente desde que se instauró la dictadura en Cuba. Cada vez que hay una crisis, que el pueblo se le subleva a la dictadura lo primero que hace es abrir la válvula de escape, con la cual saca a las personas, que lo mezcla con la represión, para que por un lado la gente sienta esa presión de la represión y tenga una válvula de escape. Y de esa forma saca a la oposición más feroz del medio. Eso, gracias a Dios, al principio, después del 11 de julio, no se hizo inmediatamente. Estados Unidos no cayó en esa trampa, pero ahora el gobierno castrista se vio
obligado a hacerlo, lo sacó no para Estados Unidos, lo sacó no por balsa, lo sacó por otros lados, pues, para hacer esa válvula de escape. Y ahora estamos cayendo en la trampa que luego utiliza esa crisis que ellos creen para negociar con el gobierno americano y coger concesiones. En otras épocas las concesiones podían ser de otra índole, pueden ser de que le relajen el embargo, etc. Hoy en día ellos se han dado cuenta que ese acuerdo migratorio que se hizo en la época de Clinton para terminar con la crisis de los balseros, nuevamente para terminar con el maleconazo, aquella protesta del maleconazo, y que se consideraba que era una cosa buena porque, bueno, lo transfieres a una parte legal. El gobierno se dio cuenta, poco tiempo después, en la época de Bush, que eso era una de las mejores cosas que habían hecho. Ellos no se dieron cuenta, el régimen en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando tú necesitas una visa para viajar a Estados Unidos, lo primero que tienes que convencer al oficial consular es que tú quieres quedarte en Cuba, que tú estás feliz y contento en Cuba. Con lo cual, las personas que califican para esa visa no son los opositores, y los opositores salieron en la crisis que crearon. Los que van a venir ahora son los amigos del régimen, cosa que sucedió por una buena época, que descontroló políticamente aquí bastante el exilio y que les representó ahí una gran cantidad de visas. Eso es lo que ellos buscan ahora en este momento y desafortunadamente son las dos cosas. Por un lado, el gobierno americano se deja nuevamente tomar la delantera en este juego de ajedrez porque no prestan atención y porque toda su política es reactiva, no tienen una política proactiva y esa es la clave y eso es una culpa para todas las administraciones republicanas y demócratas. Puedo hacer algunas anécdotas de cómo se sucedió en la propia administración del presidente pasado, de Trump. Es una política reactiva, que es un error gravísimo. Pero luego también tienes el hecho de que hay personas en la administración, muchos amigos de Joe García y de Raúl Martínez, que precisamente representan a esa ala del Partido Demócrata que va en contra de líderes como Bob Menéndez. Esa ala del Partido Demócrata que lo que buscan es mejorar las relaciones con la dictadura castrista. La foto que se puso aquí de esta muchacha frente al señor Cosío, que representa al gobierno cubano, yo ahora no me acuerdo del nombre de ella, Emily Mendrala, es una persona cuyo trabajo en Washington era tratar de acercar a los legisladores americanos al gobierno de Cuba y ahora está en el Departamento de Estado, no cambió de opinión de buenas a primeras. Entonces, desafortunadamente sí, para muchos que han sido frenados por Bob Menéndez. Esa es una foto donde ella está con un activista que muchos consideran procastrista completamente, ¿no? Y ahí está ella en función, esa foto fue tomada cuando ella todavía estaba en función en el Departamento de Estado, según tengo entendido. Pero una cosa, Bob Menéndez les ha frenado a ellos toda la iniciativa, el senador Bob Menéndez, porque Biden escucha a Bob Menéndez. Pero como sabemos, en Estados Unidos es un gobierno donde hay muchas bases de poder y estas personas siguen tratando de buscar cualquier cosa. Y es un error gravísimo para Estados Unidos, porque antes de sentarse a hablar con el gobierno cubano de cualquier cosa, tienen que hablar y que empiecen a cooperar el gobierno cubano con los ataques sónicos y que empiece a responder por los crímenes contra la humanidad que perpetraron el 11 de julio y que siguen perpetrando, dándole condenas de años a muchachos que son adolescentes. Y creo que ahí estamos una vez cayendo en la trampa del gobierno cubano. Vamos a ver qué dijo Ned Price específicamente sobre qué se habló en las conversaciones de hoy. Adelante. Topics for the talks have included well-established mechanisms to address irregular migration and compliance with U.S. immigration law, migration via both land and sea, migration trends, returns and repatriations of citizens, embassy functions, and other related issues. Embajador. Bueno, mira, esto es un tema muy complejo, como dice Marcel, y tantas las administraciones republicanas como demócratas han fallado en cuanto a una política coherente y una política práctica sobre Cuba. Cuba hoy en día es un problema migratorio para los Estados Unidos. Eso es todo lo que es. No es un problema, no es un tema de seguridad, no es un tema económico, no es un tema más nada. Cuba es un estorbo político a veces y un tema migratorio que este país de alguna forma tiene que resolver y lo está resolviendo de esta manera. Este es un país que trata todo este tipo de problemas, aun cuando hay diferencias grandes ideológicas, aun cuando estamos lidiando con un país que reconocemos como un país enemigo, estamos dispuestos a sentarnos a cierto nivel y resolver ciertos temas prácticos que para los Estados Unidos eso es lo que es este tema. Mira, yo en cuanto a la válvula de presión, yo creo que existe. El gobierno yo no creo que casi que tiene que crear ninguna válvula de presión. Existe hoy en día. En Cuba hoy en día es un desastre. Nunca ha estado peor de lo que ha estado.
la represión después de las manifestaciones de julio, las personas que tuvieron el valor de salir a manifestarse, ¿dónde están? Están presos. Están presos. Hay muchas personas en Cuba que no son parte del sistema comunista, que quieren salir del sistema comunista. Bueno, en Cuba no hay comunismo ya, en Cuba no hay una dictadura, ¿no? Así que no, ya la ideología esta de comunista y de personas, ya eso no existe. Vienen personas, algunos y muchos que sabemos a través de los años que fueron simpatizantes del gobierno de Cuba y llegan aquí y los alaban, los ponen como héroes, los ponen como personas que no pude vivir 40 años siendo parte del gobierno, pero ya no puedo vivir ahí porque no hay libertad. Eso es una farsa, ¿no? O sea, todos sabemos que aquí en nuestra comunidad hay de todo y lo tenemos que reconocer. Ahora, volviendo al caso, este es un tema completamente práctico para los Estados Unidos. Los Estados Unidos defienden sus intereses. Muchas veces los intereses de los Estados Unidos no concuerdan con los nuestros. Nosotros esperamos que así sea, ¿verdad? Porque son un país democrático, nosotros abrazamos a este país y pensamos que nos tratan como personas a veces un poco especiales porque hemos comprobado con nuestra lealtad a este país. Hemos llegado aquí y hemos abrazado la democracia, hemos trabajado para crear un país fuerte, para vivir y ser un ejemplo de lo que es el éxito americano. O sea, yo no creo que hay inmigración, comunidad en este país, en este momento, que sea más patriota y más amante de los Estados Unidos que la comunidad cubanoamericana aquí. Sean republicanos, demócratas, lo que sean, todos estamos completamente al pie de los Estados Unidos. Ahora, de nuevo, yo no creo que esto vaya a llegar a más de lo que es un acuerdo migratorio, si es que se llega a ese acuerdo. Y yo creo que esto es nada más y nada menos que un evento práctico, un esfuerzo práctico de los Estados Unidos de evitar problemas políticos, humanitarios y de poder recrear lo que ya existía en Cuba. Esto no es nada nuevo, esto no lo inventó Biden, esto existía hasta que Trump lo eliminó por temas políticos, en mi opinión. Así que yo no creo que hay nada más y nada menos, sin nada siniestro detrás de esto, que no sea el intentar de restablecer la habilidad de 20.000 cubanos en Cuba que quieren salir de forma legal, como quien dice, sin tener que arriesgarse la vida de entrar en este país. Bien, vamos a ir a una pausa. Voy a adelantar la pregunta para el próximo segmento. Ned Price dice que solo se hablaron de temas migratorios, pero cuando uno escucha lo que Cuba públicamente reclama, dice que todos estos problemas migratorios son culpa del embargo, de la ley de ajuste, de las medidas diplomáticas. ¿Cómo evitar que Cuba ponga sobre la mesa otros temas sobre pretexto de la conversación migratoria? A la vuelta lo vamos a discutir. Bueno, muy bien, continuamos con esta discusión apasionante, que es verdad, el embajador Ferro tiene razón, que hay un factor humanitario que no se puede... Y fíjate que a los congresistas republicanos, cubanoamericanos, le tocan a la puerta todos los días, es una presión muy grande, familiares tengo para la reclamación. Pero la pregunta que dejé en el segmento pasado, Cuba dice que esta emigración es culpa de los Estados Unidos porque tiene una ley de ajuste que estimula el éxodo, porque hay un embargo que los empobrece, porque hay unas medidas diplomáticas y económicas y financieras que los tienen cerrados y por lo tanto es inevitable que ellos lleven a la mesa de negociación migratoria los temas políticos. Sí, pero son los mismos temas que han estado llevando hace 60 y pico de años. O sea, ellos pueden llevar cualquier tema que ellos quieran. El lado americano los va a descontar y va a decir, mira, esto es así, y si quieren llegar a un acuerdo, lleguen a un acuerdo. En este momento, esta administración, y no creo que ninguna administración en el futuro cercano vaya a modificar de ninguna forma el embargo. Primero, no lo pueden hacer. Eso tiene que ser un acto del Congreso. Número dos, a Biden no le conviene políticamente. Estábamos hablando antes Obama actuó como actuó por el legado que quería dejar, ¿no? Unos intereses completamente distintos. A Biden no le interesa nada de eso.
Biden en este momento, número uno, está preocupado con la guerra en Ucrania. O sea que Cuba ha sido delegada, esperamos a personas capaces y, como dice Marcel, Bob Menéndez es el freno mayor que tienen los cubanos, que tenemos los cubanos en Washington. Uno de los demócratas más poderosos en el Congreso, se le escucha en cuanto a temas de América Latina y de Cuba en particular, y es absurdo pensar que en una negociación de este tipo, donde esperamos que se establezca un factor humanitario, de nuevo, 20,000 visas, cubanos que quieren salir legalmente sin arriesgarse la vida, que no vayan a haber concesiones que no valgan la pena y que de alguna forma ayuden al gobierno castrista. Yo francamente no lo veo de esa manera. Que puedan haber concesiones pequeñas diplomáticas de bobería, que siempre las hay. Eso no importa. Desde un marco, dentro de un marco de diplomacia, hay muchas cosas que se pueden negociar que a la larga no tienen ningún valor, excepto de algún tipo de propaganda para el régimen que diga algo, pero valor real no tienen. Y yo, honestamente, vamos a ver qué ocurre. Yo no sé lo que va a ocurrir. Vamos a ver qué más dijo Ned Price sobre la reunión. Adelante. The goal of the talks is to promote safe, orderly, and legal migration between our two countries. Now, of course, our broader policy is predicated on support for the Cuban people, support for their democratic aspirations. There's a migration element of that. There is a family reunification element of that, but these talks are migration talks. Ahora, hay un elemento que aquí, además del humanitario, que es el económico. Cada cubano que está saliendo por Nicaragua está pagando $5,500 de pasaje de ida y vuelta que no va a usar, más otros 5,000 para llegar a la frontera, son 10,000. Por 100,000, ¿sacaste la cuenta ya? Sí, mira, $900 millones. O sea, esto es un negocio. ¿Por qué Cuba va a renunciar? Si no le dan nada, si todo, ellos se dan cuenta si le dan migajas, ¿por qué va a renunciar a este negociazo de tráfico humano? Mira, primero que todo, sí, es una crisis humanitaria, pero peor crisis humanitaria existe hoy en día en las cárceles cubanas. No estamos hablando de 100,000 o 80,000 inmigrantes, estamos hablando de 10 millones de esclavos. Y esas personas, si Estados Unidos quiere resolver un problema humanitario, que diga, no, estas conversaciones tienen que hablar de la crisis humanitaria que ustedes tienen y que han creado dentro de Cuba. Entonces, si vamos a hablar de humanitario, vamos a hablar de lo humanitario. Ahora, en la parte de la política de los Estados Unidos, yo no creo que Biden haga algo de esta manera, no porque no le convenga a la Florida. Yo creo que Biden, de cierta forma, ha descartado que él pueda ganar la Florida. Y digo eso porque vimos que durante su primera elección, campaña presidencial, consideró a Karen Bass, una miliciana que iba en Verde Olivo a entrenar a Cuba, como potencial vicepresidenta. Entonces creo que no tienen en el radar a los cubanos americanos y no les interesa. Tenemos, gracias a Dios, a Bob Menéndez, es verdad, eso sí, y es un bloque, pero Bob Menéndez no está dentro, sí, pero Bob Menéndez es el que tiene el poder como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que es extremadamente poderoso porque un solo senador, él solo, sin reclutar a más senadores, puede bloquear cualquier embajador, puede incluso influenciar sobre el presupuesto del Departamento de Estado. Entonces, cuando Bob Menéndez se mete y habla con Biden, Biden le hace caso, pero el problema es que él no está dentro de la administración, no está dentro de la parte ejecutiva, y dentro de la parte ejecutiva tenemos esa rama de lo que es Joe García y Raúl Martínez y sus aliados anticubanos, anti-Miami, anti-exilio, que lo que buscan es hacer ese acercamiento al gobierno cubano y darle al gobierno cubano todo lo que quieran. Es que esta señora esté negociando con el representante de Cuba, es como yo negociar con un empleado mío, porque ella básicamente lo que ha estado haciendo por muchos años es trabajar para el gobierno cubano. Entonces es una farsa de negociación. Ahora, habiendo dicho eso, ella no es la que manda. Ella va a tener las restricciones porque sabe que Bob Menéndez está por el otro lado, pero va a tratar a ese nivel de ella de conseguir la mayor cantidad de concesiones para el gobierno cubano. ¿Va a lograrlo? Yo no creo, pero no por cálculos políticos, sino por lo que dijo el embajador previamente. Estados Unidos, desafortunadamente, y esto es donde Impera América quiere verdaderamente hacer un trabajo en lo que queda de año, no tiene una política
hacia Cuba. La política es reactiva. Y la presidencia, los amigos míos que han trabajado en la Casa Blanca me dicen, el problema más grave que tú tienes cuando estás en una administración presidencial es poder llevar a cabo tu agenda, porque reaccionas constantemente a todo lo que sucede. O sea, tienes una idea de lo que vas a hacer este día y vienen las noticias y te lo cambian. Entonces, en el caso de Cuba, tanto lo vimos el 11 de julio, y lo vimos también en algunas otras ocasiones, incluso bajo administraciones republicanas, que se crea una crisis y Estados Unidos no sabe lo que hacer, una crisis en Cuba porque no tiene un plan. Entonces tratan de hacer algo, que es lo que están haciendo ahora con esto, de ver cómo le pongo un espadadrapo a esto para que no me moleste, para poder enfocarme en Ucrania. Pero eso es una política ciega y es una política mala. Y si no logramos convencerlos a ellos de que es una política tonta e en contra de los intereses de Estados Unidos, porque tener un enemigo en tu frontera no es una violación de los principios básicos de la geopolítica. Por eso es que Rusia está invadiendo Ucrania, porque no quiere tener a un país enemigo en su frontera. Entonces, si Estados Unidos no entiende eso, tenemos que hacerlo entender por la vía electoral de lo que es la Florida. ¿Tú sabes quién lo entiende muy bien? Lo entiende muy bien Ron DeSantis. Y con todas las conversaciones que he estado con él. Tenemos que hacer valer nuestro voto para que precisamente empiecen los dos partidos a prestarnos atención y hacer un cambio de política en la política de Estados Unidos hacia Cuba que sea proactiva, no reactiva. ¿Y en qué consiste eso? El título de la ley Helms-Burton dice que el presidente tiene que hacer una ley, la hizo por cierto Bob Menéndez, un demócrata, un plan para la reconstrucción de Cuba cuando Cuba empiece a tomar esos pasos a la democracia. Hay que desarrollar ese plan y hay que decir quiénes no van a poder participar de esa Cuba del futuro para crear una división dentro del ejército cubano. Eso es un ejemplo de algo que otros países pueden apoyar, no es un embargo, es un proyecto de reconstrucción, pero hay que pensar en esa forma y no seguir reaccionando a las crisis que crea la dictadura cubana. Usted fue embajador de los Estados Unidos en Panamá. Estas conversaciones no empezaron hoy, sino hace 2 días atrás en Panamá. ¿Por qué Panamá? Mira, no sé por qué en Panamá. Panamá siempre ha sido un país de esto donde se reúne mucha gente, se ve, aunque es un país completamente aliado de los Estados Unidos. Panamá es muy proamericano. Ha sido siempre un país que es medio neutral, una base neutral, y tiene relaciones. Mira, si tú vas a acercarte a alguien, tiene que ser también un país que tenga relaciones con ese país. O sea, nosotros cuando no tenemos relaciones con Norcorea, no sé si es Suecia o qué país es el país a través del cual vamos nosotros. O sea, siempre es bueno, si se puede, utilizar las buenas oficinas, ¿no?, de algún otro país que pueda intervenir. Así que yo pero fuera de eso, yo no tengo la más mínima idea muchos cubanos, ¿no? Pensé yo a lo mejor porque hubo un encuentro entre Estados Unidos y Panamá, porque por Panamá estaban pasando también, entonces parece que Washington presionó y le dijo, mira, no permitas ese tráfico. Y entonces ellos pusieron un precio de $50. Hubo una manifestación de cubanos frente a la Embajada de Panamá en La Habana. Panamá tiene, la inteligencia cubana tiene una presencia muy grande en Panamá y al mismo tiempo para los Estados Unidos es un país aliado. Entonces los dos tienen cierta confianza, pero yo te diría que posiblemente el gobierno cubano tiene una presencia, su inteligencia tiene una presencia más grande que la americana. Como dijo Enrique García, un ex espía del gobierno cubano, ahora exiliado, él dijo, Estados Unidos no puede competir en espionaje con nosotros porque no tienen los mismos recursos, porque nosotros le dedicamos muchos recursos a la guerra de espionaje con Estados Unidos y Estados Unidos no dedica la cantidad de recursos a nosotros. Bueno, te digo que cuando yo estaba en Panamá, ya hace 20 y pico de años, la segunda embajada más grande después de la nuestra en Panamá era la cubana. O sea, la embajada con más recursos, con más empleados, con más diplomáticos, la embajada que más intervenía, por ejemplo, había infiltrado obviamente las universidades públicas, los sindicatos, las tribus indígenas. O sea, ellos dedicaban muchos recursos a esa base del pueblo panameño. Sin embargo, Panamá es un país completamente, de nuevo, proamericano. Los panameños aman a los Estados Unidos, no obstante que se devolvió el canal, o sea que y muchos panameños a usted le tocó apoyaron. Como embajador de la devolución del yo estaba ahí canal. Pero te digo que eso no fue un día de fiesta de independencia, como quien dice, de Panamá porque se habían liberado a los Estados Unidos. No, eso no fue así. No hubo nada de eso. Y a mí me consta, yo estaba ahí, muchos panameños porque las bases militares, todo era una fuente de trabajo, tremenda, y de consumo. Y de consumo y de seguridad.
Y era una interacción muy personal y muy bonita entre los panameños y los americanos a todos niveles. Todos niveles. Había un doble sentimiento también, ¿no? Esos países que... Hay una encuesta que decía que los países más antiamericanos de Estados Unidos, del continente, más antinorteamericanos, son los que menos relaciones han tenido con Estados Unidos. Por ejemplo, los argentinos son más antinorteamericanos que los panameños, o que los hondureños, o quienes han tenido una relación directa con los Creo norteamericanos. que por lo que ¿no? yo he leído, Argentina y México están en cuanto a Bueno, pero México ya hay un problema histórico de por medio allí. Vamos a otra pausa. Tema difícil sobre la mesa. Humanidad versus estrategia política, le llamaría yo. El congresista Mario Díaz Valar, bueno, Mario considera que todo esto es un pretexto, que realmente han utilizado la inmigración para avanzar otra agenda, pero también habla de la reunificación familiar. Vamos a ver lo que dice. Yo pienso que es importante reabrir el proceso de la reunificación familiar cubana. Además de eso, yo tengo legislación para hacerlo permanente, para que ningún presidente lo pueda quitar. Pero hasta ahora, a pesar del jarabe de pico, el presidente Biden no lo ha hecho, número uno. Número dos, ahora están buscando formas de darle concesiones, ayuda, y lo vamos a ver. Aquí no hay sorpresa. La que está dirigiendo las negociaciones, las conversaciones a favor de los Estados Unidos, es una persona que tiene un historial de ayudar a los intereses del régimen de Castro. Eso es la triste realidad. No estamos confundidos, no nos vamos a dejar confundir y vamos a seguir luchando para que este presidente, el presidente Biden, no consolide, ayude y le dé legitimidad al régimen de Castro. Se estaba refiriendo a Emily Mendrala. Ahora, Marcel, yo tengo la impresión de que los congresistas cubanoamericanos, por esa razón misma de que le tocan a la puerta, entran en una contradicción, porque ¿cómo pides mano dura para el régimen y a la vez pides que se restablezca nuevamente a nivel de 20.000 visas y de todo eso el pacto migratorio? Bueno, ellos no están pidiendo las 20.000 visas, están pidiendo la reunificación familiar, son dos cosas distintas. La reunificación familiar es personas que están en Estados Unidos que están pidiendo a sus familiares en Cuba. Las 20.000 visas son visas de turistas. Esas se las pueden dar a cualquiera, tenga o no tenga familia aquí en los Estados Unidos. Las 20.000 visas es el problema principal. Si tú me preguntas a mí, el problema es completo, porque tenemos que decidir si lo que queremos es resolver el problema humanitario dentro de Cuba o resolver un problema migratorio temporal ahora. Si queremos resolver el problema de Cuba, los problemas de Cuba se resuelven en Cuba y tenemos que acabar ya con toda la migración y enfocarnos en una nueva política americana diseñada para cambiar el régimen. En este momento no tenemos eso, eso es lo que yo quisiera ver. Ahora, si vas a escoger entre las diferentes políticas migratorias, la que le hace daño a los Estados Unidos y le hace daño al exilio, son las 20.000 visas de turistas, porque las personas que vienen con 20.000 visas de turistas no son perseguidos políticos, no son personas que vienen a unirse al exilio, históricamente han sido personas amorales, no son comunistas como tal, porque no quieren ya estar en el sistema comunista, pero están suficientemente vinculados al comunismo en Cuba para poder calificar para una visa de turista, con la cual tú tienes que convencer al oficial consular que tú quieres quedarte en Cuba, que tú vives contento en Cuba. Entonces ninguno de los muchachos que participó en el 11 de julio califica para esa visa, porque no pueden decir que están contentos en Cuba. Ahora, los familiares de los Mayimbe sí pueden calificar. Entonces, esas son la gente que vinieron acá y popularizaron el fraude al Medicare. El fraude al Medicare se origina aquí en el exilio entre delincuentes del exilio, pero cuando van a Cuba empiezan a instruir al gobierno cubano para poder quedarse en Cuba de cómo hacer ese fraude, y después empieza el gobierno cubano a mandar sus agentes, personas que los cogían presos por el fraude Medicare o les medían el arresto, le intervenían en el negocio y estaban en Cuba, coroneles del ejército en función, y esa gente a sus amistades. O sea, eso es un elemento, por lo general, hay de todo, pero por lo general es un elemento que no le conviene al exilio porque no viene a formar filas con el exilio y que son los que enseguida están regresando al próximo día sin problema ninguno. Es más, en mi propia familia yo he tenido dos tíos, uno que siempre ha estado en contra del gobierno, a ese no le dan esa visa, nunca se la han dado, se ha presentado una pila de veces. Tengo otro tío que siempre ha estado con el gobierno y ha venido más de 12 veces. Mi prima lo trae constantemente porque ese sí tiene historial con el gobierno. Entonces, vamos a ser serios, lo que verdaderamente es un problema para los Estados Unidos y para el exilio cubano son las 20.000 visas. La reunificación familiar es un problema un poco, es relativo, no es el mismo problema que tenemos con las 20.000 visas. Mira, yo no creo que esas 20.000 visas son visas de turistas.
Yo creo que esas 20.000 visas son visas para personas que quieren emigrar a los Estados Unidos. Eso es un privilegio que le dan a Cuba, como se lo dan a muchos otros países, dicho sea de paso, que le ponen un número de visas donde las personas que quieren emigrar a los Estados Unidos pueden venir a quedarse. De nuevo, yo Sí, no, porque, yo por no ejemplo, creo lo que que esas ha- 20.000 visas son visas lo que de hacen con- turistas que tienen que regresar. Estas son visas donde los Estados Unidos dicen, nosotros permitimos la inmigración legal de 20.000 cubanos. Ahora, ¿cómo eso se resuelve, cómo eso se procesa en Cuba? Ya eso es otra cosa. Y yo no sé cuáles son las calificaciones, honestamente, yo no soy abogado de inmigración. Y eso de que la mayoría son comunistas o son miembros o amigos del gobierno, honestamente desconozco eso. Si es verdad, y si es mentira, la verdad que lo desconozco. Pero esas 20.000 visas Sí, yo, por no ejemplo, son visas, disculpe no la son visas de interrupción. turistas. Yo no creo No, que por ejemplo, una reclamación de hermanos que demora 12 años aproximadamente, en esas 20.000 visas le han adelantado a 2 o 3 años, pero el gobierno cubano incurre en una contradicción, que quieren que le quiten la ley de ajuste cubano, pero para que esas 20.000 visas funcionen, la ley de ajuste cubano tiene que estar en pie, porque la única manera que tienen de regularizarse al año y un día es a través de la ley de ajuste cubano. O sea que es un juego, y yo digo, y Cuba no sabe eso. Entonces, ¿por qué pone todo el tiempo la ley de ajuste sobre la mesa? Y la otra duda que yo tengo es que Estados Unidos siempre da la impresión de ir a las negociaciones como si Estados Unidos fuera el débil, el que tuviera la necesidad de restablecer las relaciones, el que tuviera necesidad de ayuda económica, financiera. Es una cosa un poco ridícula. Y Cuba termina poniendo, usted me disculpa, pero cuando pusieron sobre la mesa a Obama, todo se lo concedieron. Que le sacaron de la lista de países que apoyaban el terrorismo, a pesar de que encontraron un barco con armas para Corea del Norte en el canal de Panamá, la sacaron. Que le quitaran las visas a los médicos para rápidas, también se lo quitaron. Que quitaran la ley, la regulación de pies secos y mojados, también se lo entregaron. O sea, uno tras otro así, que liberaran a los 5 espías, también los liberaron. Y entonces, ¿y a cambio qué? ¿Qué ganó Estados Unidos en esa negociación? Bueno, yo no creo que, yo la verdad que no estaba de acuerdo con lo que Obama hizo. O sea, no todos los demócratas No, yo sé, estuvieron de acuerdo con esa, hubo un desconcierto. con esa política, ¿no? Y mucho menos levantar el embargo gratuitamente. Eso es en contra de todo lo que todos nosotros, y además que no es práctico, es una tontería diplomática y de negociación, dar nada gratuitamente. Mira, Obama es Obama y Biden es Biden, y han pasado muchas cosas entre las dos administraciones. Vamos a ver qué ocurre. Yo francamente no creo que vaya a ocurrir mucho. Yo estoy de acuerdo contigo. Los Estados Unidos no va a ceder en nada, en mi opinión, yo lo desconozco, en nada que le dé provecho al gobierno cubano. Va a negociar a base de los propios intereses del gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que tomando en consideración muchas cosas, incluyendo a Bob Menéndez, que tenemos en Washington. Yo creo que debemos darle la oportunidad a que ocurra y seamos testigos de lo que va a ocurrir, porque si esas visas se dan, si se restablecen, con los Estados Unidos cediendo en nada sustancial del otro lado, en mi humilde opinión, va a beneficiar a 20.000 cubanos que quieren salir de la isla de Cuba y no van a tener que arriesgarse la vida. Y yo creo que se va a aislar, esta negociación se van a aislar sobre ese tema. Y espero que sea así. Si no, yo no estaría de acuerdo con ceder en nada. Pero yo tengo... no sé, pero yo creo que bajo las circunstancias políticas que estamos hoy en día... Ojalá sea como usted dice. Vamos a aplaudir, porque yo pienso, no sé cómo piensas tú, que si hay oportunidad de que 20.000 cubanos al año entren a los Estados Unidos a quedarse aquí, no de turistas, a quedarse aquí y no se arriesguen la vida, creo que es algo positivo para nosotros. Mira, primero que las 20.000 visas comprende de todo. Pero las problemáticas principalmente son las de turismo,
porque son las que cumplen esta condición que te digo. Las otras son un poco más, hay de todo. En las ¿Pero por qué Estados Unidos tiene que darle 20.000 visas? Esa es otra pregunta también. Cuba la exige como si fuera una obligatoriedad de Estados Unidos. No, Tremenda, totalmente de acuerdo, pero punto y aparte de eso, lo que te estoy diciendo, dentro de todo el esquema migratorio, en el caso de Cuba, las de turismo son las peores, porque precisamente estás creando una inmigración que es el problema. Ahora, el problema más grande, mirándose en un esquema más grande, que es lo que tú dices, que por qué tienes que darle 20.000 visas. Bueno, tienes que dar 20.000 visas porque si no te chantajean con la inmigración, los éxodos como los de ahora. Entonces, si te chantajean con los éxodos de ahora, darle 20.000 visas es ponerle la curita porque estás nuevamente siendo reactivo para curar la crisis, en vez de tener una política de acabar con la dictadura castrista. El tema da para más, ¿no? Porque Trump, para mi asombro, Cuba aceptó la devolución de vuelos charter cuando Trump dijo, oye, aquí no pasa nadie, no pasa nadie. Pero no, parece que estoy haciendo propaganda trumpista, ¿no? Para terminar, y lamentablemente no tenemos más tiempo para discutir, pero les agradezco. Embajador, siempre bienvenido aquí a nuestra mesa. Marcel, igualmente, ¿no? Y